Hola, hola a todos nuestros internautas. Aquí nos encontramos nuevamente en un diálogo regionalista. Hoy día estamos en un formato más lo típico, ¿cierto? Análisis político, pero tenemos un panelista nuevo, parte por supuesto de nuestro comité editorial, así que estamos con Rolando y nuestro invitado hoy día es Nazario Garay, que es nuestro el que nos pone todo en la página web. Así que si usted disfruta del diario, él es el que hace todo ese trabajo. Así que te damos De la la bienvenida publicación, claro. de la publicación del diario, así Sí. que te damos la bienvenida, Nazario. Gracias, Alicia. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, Rolando. Bueno, hemos tenido una semana movida, así que vamos a empezar a hablar. Partamos con el tema de la ley, ¿cierto? De reconstrucción, que está en estos momentos ¿cierto? La primera etapa, ¿no? Estamos en la primera etapa porque esto va a tener que pasar comisión y todo antes de llegar al Senado. Entonces, primera ronda de preguntas. Rolando, partimos contigo. ¿Qué te parece a ti de toda esta negociación en el Congreso? ¿Cómo va esto? Mira, lo que hemos visto han sido jugadas de los distintos actores para tratar de o demorar o agilizar el trámite de algo que ya se sabe cuál va a ser el resultado. ¿Ah? En esto uno no tiene que llamarse engaño. La oposición intentó demorar un poquito el proceso, atrasar un poquito el proceso con un conjunto bastante grande de indicaciones, alrededor de 1.400 indicaciones. Y el gobierno respondió con una táctica que se ha usado muchas veces, ¿ah? No es desconocida, y es simplemente cambiar artículo y por lo tanto dejar offside, por decirlo así, todas las indicaciones que había hecho el oficialismo. Mm. Eh, este resultado digo yo que se sabe porque el oficialismo tiene 8 votos, la oposición tiene 4 votos y el Partido de la Gente tiene un voto. Entonces, el resultado está dicho de antemano. Lo que debiera pasar hoy día es que van a trabajar a finis. También tiene la posibilidad el presidente de la comisión de llamar a lo que se llama una votación resumida, es decir, que toma todo de una sola vez y lo hace votar de una. Y por lo tanto, hoy día debiera salir aprobada en la comisión la propuesta. Ahora, como tú decías, estas son varias etapas. Después de esto tiene que ir a la comisión de trabajo, tiene que darse la misma discusión que en esta comisión, después a la comisión de medio ambiente, y el resultado de todo esto es lo que llega a sala, que ellos calculan hacerlo en una semana, es decir, alrededor del 19 de mayo ellos están pensando presentar en sala esta propuesta, porque tienen mayoría en las comisiones que se están discutiendo. Por lo tanto, pretenden ahí presentar la propuesta. Supuestamente tienen en pie el acuerdo con el PDG, más un par de votos que tenían contados de antemano, que era el voto de René Alinco y de Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, que votarían favorablemente la ley. Es lo que el gobierno ha dicho, ¿no? Y son los votos con los que cuentan. Pero ¿dónde va a estar la discusión más a fondo, donde efectivamente pudieran haber resultados más inciertos? Es en el Senado. Eh, Así que lo que hemos visto en estos par de días ha sido una serie de jugadas de los distintos actores. Hemos conocido un poco más del reglamento con el cual se mueven el trabajo de la dictación de leyes, ¿ya? Pero ha sido un poco eso, ¿no? Y fíjate que en esto hay que decir que por un lado la oposición presentó este conjunto de 1.400 indicaciones, lo que se llamó el tsunami de indicaciones, etcétera, pero por otro lado la red de think tank progresista, la red de centros de estudio progresista, presentó una propuesta formal al gobierno, ¿ya? Lo que se ha tratado de decir hasta el cansancio es que si el gobierno quiere que esto efectivamente dé estabilidad en el futuro, tiene necesariamente que establecer un puente con la oposición y negociar. Yo creo que incluso el empresariado está por esa línea. Las propuestas están sobre la mesa. ¿M? Lo que presentaron los centros de estudio progresistas es una propuesta bastante contundente que no digo que sea la mejor, la más óptima, pero es una propuesta que sirve para establecer un diálogo. Vamos a ver si el gobierno quiere o simplemente va a pasar máquina. Eso es lo que no sabemos. Claro, Nazario, ¿qué piensas Mm. tú? Y también cuéntanos un poco tu perspectiva dentro del partido del regionalista verde del frente. ¿Cómo lo ves tú por ahí? Sí, de la federación. Ujú. Mira, la verdad es que a mí me preocupa un poco el tema de que nuestro líder que tenemos ahí como diputado, Jaime Mulet, haya decidido votar a favor de la ley.
porque creo que no es lo que se piensa dentro de la militancia del partido. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema que a nivel al interior del partido, digamos, tenemos que conversar, tenemos que ver. ¿Ah? Em, no, yo al menos no tengo claro los motivos por los cuales Jaime está tomando esta decisión, ¿ya? No sé qué está vislumbrando hacia adelante respecto de dar su voto, su aprobación, digamos, ¿ya? Respecto de todo lo que indica la ley y de lo que va a pasar a futuro con esto. ¿M? Em, yo creo que dentro del partido está faltando, digamos, que podamos hacerle ver a Jaime que él nos tiene que representar, ¿ya? Representar, digamos, la línea que el partido, que la militancia del partido tiene al respecto de esto, más de los cálculos que él pueda estar haciendo. ¿Mm? Eso. Claro, tienen ustedes una cosa interna que van a tener que resolver respecto a eso, ¿ah? Porque es complicado cuando tienes un líder de un partido que en el fondo el líder es díscolo y como dices tú no representa lo que quiere la mayoría de la militancia. Bueno, complejo Sí. eso. Ujú. Y bueno, segundo tema, me parece que esta semana han pasado, ¿no? Estas cosas, chascarros que nos tienen entretenidos en la política, que son cómicos, tragicómicos, ¿no? Por un lado, la ministra Cedini que continúa de verdad, ella se supera todos los días en las cosas que hace. Y bueno, el diputado Olivares que se mandó esta semana a lo púgil, llegó con un ojo morado, versiones encontradas del famoso club deportivo de Quilpué. Así que, ¿qué les parece, Rolando, todo esto? Sí, yo diría, mira, efectivamente Mara Sedini se supera día a día. Yo creo que en realidad ella es una de las dos candidatas más firmes para salir en el próximo cambio de gabinete, o en el futuro cambio de gabinete que va a haber sí o sí en los próximos días. Em, y lo del diputado Olivares sí es bien preocupante porque tenemos dos versiones que son absolutamente contradictorias. La que da el Club Deportivo, donde dice que este señor llegó sin ser invitado y además en estado de ebriedad, y la versión del diputado de Olivares que dice que fue agredido y que hubo intención política. Mira, es lamentable porque finalmente no es posible que nos entendamos de esa manera. Ahora, yo creo que, fíjate que más que chascarro, diría yo que lo más preocupante que hemos tenido hoy día incluso es la presentación de la ministra Steiner en el Parlamento respecto del famoso plan de seguridad del gobierno, porque no hay tal plan. La ministra parece que sigue siendo fiscal, no entendiendo que ese no es su rol. Todavía la ministra no es capaz de entender lo que es el Ministerio de Seguridad. eh, Ha cometido desacierto tras desacierto. Incluso, fíjate que los senadores del oficialismo, todos los senadores de derecha, le presentaron una propuesta al gobierno de un plan de seguridad que esperan pueda servir como una guía, ¿no es cierto?, para que el gobierno pueda estar en este ámbito. Esto, fíjate que ya no es un chascarro, esto ya realmente es muy preocupante porque esta fue la gran oferta del candidato Kast. ¿Ah? Dijo que esta iba a ser un tema que se iba a enfrentar con decisión, que ellos ya tenían todo preparado y la verdad es que nos hemos encontrado que lo que hay es improvisación y ningún resultado. Es cierto que las cosas no van a pasar de un día para otro, pero la verdad es que ha sido un poquito decepcionante porque por último, si tú hubieras dado a conocer, mire, este es el camino que vamos a seguir, este es nuestro norte, esta es la intención que queremos hacer con las policías, de esta manera vamos a enfrentar la violencia en la zona sur. Nada de eso tenemos a la vista. Y eso sí que realmente es preocupante porque ya se está transformando esto en un problema más estructural que puede dañar profundamente a la democracia. Este es el problema que tiene el crimen organizado cuando afecta a los países. Ya lo que entra en juego es nuestra propia democracia, la subsistencia del Estado. Entonces, la verdad es que es muy decepcionante y más que un chascarro, una gran decepción. Sí, no, y lo complicado además es que han subido las cifras, ¿ah? Esto han salido en varias estadísticas, las cifras de delincuencia han aumentado en vez de bajar, entonces de verdad que uno dice, ¿qué está pensando esta gente que llegó con todo este discurso, como dices tú, de que vamos a acabar con lo mismo con la inmigración? No ha cambiado absolutamente nada. Entonces tú tienes los dos ejes del gobierno, seguridad e inmigración, en que no solamente no vemos cambios, sino que en el caso de la seguridad han aumentado las cifras en vez de bajar. Entonces, no sé, Nazario, ¿qué piensas tú?
Mira, yo creo que nos estamos enfrentando a otra más de las mentiras de el programa, de lo que ofreció Kast dentro de su programa para gobernar el país. ¿Ya? Es cierto lo que dicen, a mí lo que me llama más la atención es que a 2 meses ya de haber asumido el cargo, tal como dicen, todavía no haya nada concreto, o sea, ni siquiera una luz, digamos, de por dónde va a ir el tema del control de la seguridad, por dónde va a ir el tema de la inmigración, aparte de la zanja, que eh, al final salieron muchos chistes ahí de qué manera se va a burlar la zanja, ya, pero no vemos qué va a pasar. O sea, ni siquiera hay luces, digamos, que indiquen. A mí lo que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, veo que Carabineros actúa por su cuenta, sigue actuando por su cuenta y de alguna manera estableciendo, yo creo, algunos planes de control. A mí me ha sorprendido. Yo, como ustedes saben, viajo todos los días, trabajo en Santiago, vivo en Machalí y hoy día mismo ocurrió algo que me llamó mucho la atención, que nunca lo había visto en los buses. En el control de Carabineros que está en Angostura, eh, desviaron al bus hacia adentro y se subieron carabineros con un perro, ¿ya? A controlar drogas. ¿Ya? Mm, Eso no lo había visto nunca en todo el no. tiempo, en los años que llevo viajando, ¿ya? Eh, y curiosamente el perrito olió a un tipo que iba al final del bus ¿ya? Y parece que se había fumado un pito o no sé algo, pero tenía olor a marihuana seguramente, y lo tuvieron bien complicado el tipo ahí pidiéndole identificación y preguntándole un montón de cosas, ¿ya? Pero ese tipo de cosas yo no lo había visto nunca antes, ¿ya? Desde los tiempos de la pandemia en que ahí Claro, estaba el había control control. sanitario, digamos, ¿cómo llamaban? Los cordones sanitarios. El cordón, claro, donde se hacía el control de la gente que pasaba de una región a otra, Ujú. ¿ya? Pero, como digo, o sea, son cosas aparte, digamos, son cosas que yo veo que son iniciativas propias de las policías, pero no de un eje central que esté indicando cuál es el camino que se va a seguir. ¿M? Eh, con investigaciones, lo mismo, o sea, seguimos igual que antes en el fondo, igual o peor, porque como tú dices, han aumentado las cifras De, de, de delincuencia, de crímenes, ¿ya? Porque en las noticias vemos eso igual que antes, todos los días en las noticias le sacan mucho provecho y mucho partido a lo que está pasando como temas rojos, digamos. ¿M? claro. No esto que acusaba a la gente de que, bueno, ahora las noticias y los canales no iban a mostrar más delincuencia. No, la verdad que siguen mostrando Sí. delincuencia y no ha habido ningún cambio. Y bueno, y esto va ligado, y eso es mi siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes respecto a esta baja sostenida que ha tenido el gobierno en términos de las encuestas? ¿No? Ellos dicen que no se fijan en las encuestas, esto y lo otro, pero resulta que imposible abstraerse de una caída muy pronunciada que partió con el tema del petróleo, pero que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, no sé cómo ven ustedes eso en términos de cómo va la mano con el tema de en la calle, lo que le piensa la gente, Rolando. Mira, un par de cosas respecto de los estudios de opinión que hemos conocido en las últimas semanas. Eh, en un par de encuestas, Criteria, Pulso Activa Ciudadano. Research, están una baja muy sostenida de casos, muy sostenida y muy grande, llegando incluso a 29% de aprobación. Ahora, en la Academ hay una realidad algo distinta, porque subió 4 puntos en la última semana y está con un 42% de aprobación. Ahí hubo una separación entre las encuestas. Pero también conocimos una encuesta de Mayol, de la Cosa Nostra, y mira, hay un fenómeno que es súper interesante. Cuando estaba en el gobierno Boric, eh, en temas valóricos, Mayol siempre pregunta cuáles son las cosas más relevantes, ¿no? Si es orden, progreso, igualdad, ¿ya? Y eso sirve muy bien para predecir cuál es el ambiente político, la sensibilidad política que tiene la ciudadanía. Y siempre lo que salía era orden y progreso, digamos, que son valores más asociados a la derecha. En el fondo, justicia, igualdad son valores más asociados hacia la izquierda, ¿no? Pero fíjate que ahora, así como vimos los valores asociados a la derecha en el gobierno de Boris, pero de una manera muy sorprendente, en nada, en menos de un mes,
hubo un vuelco y hoy día tenemos la igualdad como un valor importante. O sea, la sensación de se ha dado este juego, ¿no? Cuando teníamos un gobierno de izquierda, como que el país se derechizaba. Ahora que tenemos un gobierno de derecha, como que el país vuelve un poco, quizás porque quienes están gobernando no han tenido la capacidad de empatizar con las personas, lo que ha hecho Kast. Su baja responde, uno, al tema del MEPCO, ¿no? O sea, hacerle pagar a la gente. Todo el tema de los combustibles, que ha sido brutal, además con el alza de la UEF, el IPC que subió tanto, genera una condición súper mala, porque además, fíjate que lo que está haciendo esta ley, lo que va a proponer es recortar al Estado con más recursos, o sea, vamos a tener menos recursos en el Estado, y las negociaciones que está haciendo implican más gasto para el Estado. Entonces, quitamos plata por una parte al recortar impuestos y por otra parte, para poder convencer a algunos, como el Partido de la Gente, para que voten a favor de la ley, está cargando con más recursos de demanda para el Estado. Entonces, es una cosa bien loca que no se sostiene. Yo creo que esta baja que ha tenido en las encuestas CAS no creo que la pueda revertir. Yo creo que ya se va a fijar una tendencia, probablemente va a quedar al igual que el gobierno de Boris, con un núcleo duro de apoyo, cercano al 30%, y ahí se va a mantener. No creo que vuelva a subir. En Nazario. Sí. Bueno, aparte, digamos, de lo que comentaba Rolando, está el tema de esto de las contribuciones, ¿ya? Que también yo creo que colabora mucho para que se generen estos resultados en las encuestas, porque eh, hoy día eso va a afectar en una enormidad, sobre todo a las municipalidades más ricas, porque son las que más se van a ver afectadas por la disminución de ingresos, digamos, por concepto de contribuciones. Entonces, es una serie de variables, digamos, que están dentro de todos los decretos, las medidas que han tomado, que han sido duras sin ninguna posibilidad de volver atrás, salvo esto de que entiendo que tuvieron que volver a activar el MEPCO para evitar el alza de los combustibles la semana pasada. ¿Mm? Esta semana no sé qué va a pasar, ¿ya? Pero en general, digamos, todas las decisiones que se han ido tomando son, digamos, muestran el resultado en los índices de aprobación, obviamente. Claro. Bueno, y la guinda de la torta, que les quería preguntar yo creo que han salido una cantidad de memes y cosas, que no sé, a mí me toca de manera, lógicamente, yo me lo tomo mucho más en serio porque yo soy escritora, soy académica, entonces el tema de los libros, ¿qué les pareció a ustedes esta afirmación de Cass respecto de los libros son muy bonitos y quedan en una estantería y no generan trabajo? Rolando. Sí, fue brutal, digamos, porque, mira, yo diría que hay un problema serio en el manejo de lo que quiere CAS en el tema de ciencia y tecnología. Incluso, fíjate que otro de los, entre comillas, chascarros que tú comentabas está el de la ministra de Ciencia, que provocó la salida del primer subsecretario ya de este gobierno, Rafael Arauz, que es una persona bastante respetada en el tema de salud pública. Fue una persona que participó en el gobierno de Piñera, participó en los equipos de la pandemia, o sea, un tipo con mucho respeto en el mundo académico, etcétera, y que tenía una disparidad, no solo por el tema de que le pidieron que echara a más de 40 funcionarios, que representaba treinta un por tercio de la ciento plantilla, el 30% de la plantilla del ministerio, imagínate, que él no quiso hacerlo, ¿ya? Claro, Sino que además hay una mirada muy restrictiva respecto de lo que pretende hacer en ciencia la ministra Lincoln, que es una persona que desarrolló una startup, que le fue bien en esa línea, ¿no es cierto? Pero la ciencia no se reduce a eso. O sea, el Estado no solo debe apoyar ciencia aplicada, ampliar las fronteras del conocimiento es una tarea esencial si es que queremos competir en el siglo XXI. Entonces, si eso no se entiende y lo que pretendemos hacer es volver a seguir con esta política de commodity, ¿no es cierto? Solo que ahora vamos a ofrecer terreno para que instalen estos centros estos data centers, y eso va a ser toda nuestra contribución tecnológica. O sea, uno tiene que ver el impacto que tiene la ciencia cuando se permite desarrollar. La astronomía es quizás el mejor ejemplo de lo que puede pasar en un país cuando
viene un desarrollo de esta naturaleza. Hoy día Chile es pionero, hoy día Chile está haciendo investigaciones de punta, ¿ya? Y se han desarrollado una cantidad de objetos tecnológicos que ocupamos en la vida diaria, todo gracias a los grandes centros astronómicos que tenemos en el país. Entonces, reducir, como quiere hacer la nueva ministra, todo a un solo apéndice en ciencia realmente es lamentable. Bueno, las opiniones de acá solo reflejan eso, ¿no? Una mirada muy pequeñita y miope, ¿no? Respecto de este tema. Y se copian más las ideas, ¿ah? Porque lo cierto es que acá se está copiando modelos desastrosos que se han visto tanto, bueno, en Argentina es horrible lo que se ha hecho, pero antes que en Argentina, en Estados Unidos. Y en este momento Trump le ha quitado tanto dinero a universidades, a becas en ciencia y todo esto, lo mismo, la misma idea, que Estados Unidos verdaderamente se está quedando atrás a nivel tecnológico y quien está llevando esto a la vanguardia es China. China es el país que hoy día está dominando en temas tecnológicos, en temas de investigación y todo eso, y Estados Unidos está quedando detrás. Entonces, es una receta verdaderamente para el desastre, Nazario. Sí, pues bueno, nada más que confirmar lo que ustedes indican. Eh, Lamentablemente, yo creo que también un poco en la historia del país el desarrollo científico nunca ha tenido un apoyo, digamos, gubernamental muy fuerte. Eh, la, la fracción del PIB, entiendo que se va a ciencias, es tan baja comparada con el resto de los países donde figuramos como De la lado. OCDE, eh, que la verdad, ¿qué se puede esperar? O sea, y más encima ahora en este gobierno en donde no se va a apoyar, los recortes van aplicados así en términos eh, fijos, digamos, para todo el mundo, sin hacer un análisis de dónde se puede hacer alguna cosa bien hecha, en dónde se puede recortar un poco más, un poco menos, dónde va a afectar más, va a afectar menos. Eh, ¿Qué decir? Pues, o sea, estamos quedándonos atrás, incluso yo creo que con nuestros vecinos, ¿ya? Eso es lo más lamentable. Exacto, ¿no? Esto le puede traer, como dicen, como decían ustedes dos, en general en ciencias, pero lo que decía Rolando del tema de astronomía, por ejemplo, que Chile ha sido pionero, tecnología de punta y todo eso, eso podría quedar atrás y bueno, la verdad que es un verdadero desastre. Y la tecnología además, o sea, todo lo que tiene que ver con investigación científica, tecnología aplicada, es una historia, pero también tenemos un montón de cosas que tienen que ver con investigación médica, con investigación de distinto tipo, en ciencias sociales también, hay un montón de cosas que se hacen en investigación que tienen, algunas tienen aplicación absolutamente en cosas que generan empleo. Entonces, no, lo que dice acá también es un poco falso, porque decir, bueno, los libros no generan nada, no generan empleos, lo cual no es cierto. O sea, tampoco es, también es falso. Entonces, además está él poniendo una narrativa que no es real. Así que yo creo que eso también le ha generado una animosidad por parte de un mundo que ya, ¿no? El mundo intelectual chileno, universitario, etcétera, que claramente no está a favor del gobierno y esto va a profundizar, ¿no? en eso. Así es que, bueno, una última ronda en que ustedes pueden comentar ahí lo que les parezca. Yo quería proponer el tema también que me parece serio, hablando de universidades, que supuestamente Mara Cedini tiene una maestría en comunicación por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad tendencia de derecha, lo que ustedes quieran, pero una universidad seria, con un prestigio académico. Y resulta que periodistas han investigado y en el repositorio de la universidad la tesis no aparece. Entonces, eso es grave, porque si una tesis no aparece, no hay grado académico, ¿no? Ese es como funciona el asunto en las universidades. Entonces, eso es un tema que yo propongo que lo comenten, pero también pueden comentar otras cosas en esta última ronda. Rolando. Sí, mira, todos sabemos que cada vez la mirada de la ciudadanía y precisamente la tecnología nos permite conocer todo. O sea, hoy día vivimos, como dicen, en una pecera. Todo se sabe, todo se conoce. Y hoy día esconder datos, o sea, porque mira, lo que pasa con Mara Sidini es lo que genera inmediatamente la desconfianza. ¿Será verdad? ¿Habrá estudiado eso? ¿Te fijas? Genera la duda. La ministra Lincolao no presentó, no declaró como dos o tres sociedades en las cuales participa.
que ella dice que son sociedades que no están Activa. activas, etcétera, pero igual, te fijas, te genera la duda. O sea, vivimos en un mundo, y los chilenos en particular estamos en una sociedad tremendamente desconfiada. Entonces, uno lo que le debe pedir a las autoridades es actuar con la mayor transparencia posible. O sea, eso es altamente necesario. Vivimos con una ciudadanía que desconfía de la institucionalidad, que desconfía de la política, desconfía de los políticos, desconfía del Estado, ¿ya? Y lo que hacemos con esto simplemente es dar razón a quienes desconfían, porque Tal cual. ¿cuál es la forma de enfrentar eso? Es decir, tome, aquí está, mire, aquí tengo la copia, notariada, no sé, etcétera. ¿Te fijas? Dejar esto en un limbo, en una nebulosa, lo que va haciendo es carcomer poco a poco lo poco de confianza que le queda al país en su dirigente. Yo creo que eso es muy lamentable. No, y aparte que es una universidad, como decía yo, seria, la Adolfo Mm. Ibáñez, que, o sea, debería haber entregado su documento hace mucho rato, o sea, no costaba nada mostrar el título. Entonces, como dices tú, lo único que hace es generar desconfianza. Nazario. Sí, pues bueno, me vino a la memoria todas las críticas que le hacían a Boric por no estar titulado, ¿ya? Y aquí están de a poco empezando a aparecer signos y bueno, investigaciones en donde se está trasluciendo de que las personas que fueron elegidas, digamos, o designadas para poder estar en los cargos más importantes dentro del gobierno, eh, ya le están apareciendo yayitas de ese tipo, ¿ya? Y yo creo que también se demuestra en el actuar que tienen en el día a día. O sea, entiendo que Mara Sedini tiene estudios de comunicaciones, sin embargo, al parecer no tiene las aptitudes personales, digamos, para poder hacerlo. O sea, claramente no las tiene, ¿ya? Eh, yo he visto por ahí en unos reels varios análisis que hacen de análisis sociológicos de personas que estudian cómo se expresa, los gestos, la gesticulación relacionada con la acentuación, con el ritmo, ¿ya? Pero la hacen trizas, o sea, eh, más encima la comparan con las vocerías de la Camila Vallejo y, uff, peor todavía. ¿Mm? O sea, hay una Entonces, diferencia de la noche al día con Camila Vallejo. claro, claro. Entonces, bueno, eh, pucha, por todos lados encontramos grietas o cosas que están apareciendo a nivel gubernamental que son muy malas señales, pues, sobre todo como yo decía al principio, cuando este gobierno lleva 2 meses, ¿ya? En los que ya debería estar dando algunos lineamientos claros respecto de, sobre todo, las promesas principales que hicieron en campaña. ¿M? Y no vemos nada, al contrario, vemos que todo era como líquido, no había nada, nada concreto, nada sólido. ¿M? Claro, yo creo que la palabra que define este gobierno, como dijo Rolando también, es la improvisación. ¿Ah? Yo creo que de verdad para un gobierno que se presentó como aquí venimos, profesionales, a mí me recordó mucho Piñera uno, ¿ah? Con las chaquetas rojas y Sí, ya, el entonces pendrive. la cosa, claro, el pendrive, toda la cosa tecnocrática, y resulta Eso, que si uno compara, no de verdad, que si uno compara con ese Piñera uno, o sea, fueron mucho más profesionales y menos chascarros comparado a esto, pese a que tuvieron problemas en la instalación, todo, pero si uno compara, de verdad que no, o sea, esto es mucho peor porque las yayitas que se fueron viendo con el Piñera uno se demoraron mucho más. O sea, aquí llevamos 2 meses y ya hemos tenido una cantidad impresionante de estas situaciones que uno dice, bueno, chascarros, pero ya más allá que chascarros, es realmente improvisación, como que no hubieran preparado nada. Entonces llegan un poco, vamos a decirlo coloquialmente, a poto pelado. claro. Fíjate Yo que creo que Alicia, sí, Nazario. devela un poco lo que decía Lisa de la improvisación y también un poco yo creo, de que estamos tratando con gente que en política actúa en el extremo, en la extrema derecha, ¿ya? Entonces, no tienen, digamos, una capacidad de llegar a personajes, a personas eh, con conocimiento sólido, digamos, para poder, eh, para poder haber sido elegidos o haberles pedido que estuvieran en cargos, en los cargos más importantes. ¿M?
Entonces, se apoyaron básicamente en el equipo que les ayudó en la campaña, ¿ya? Eh, y buscaron ciertos personajes que también, yo creo que más que nada los aportes que sean eran económicos y por ahí probablemente hayan habido compromisos de estar en los cargos más importantes. Claro. ¿Mm? Rolando. Sí, lo que les iba a comentar que en la encuesta de la Cosa Nostra hacen un seguimiento y le ponen nota a los presidentes, ¿ah? De Jorge Alessandri hasta acá. Siempre, hoy día el mejor evaluado, de hace varios meses en realidad, que el gobierno mejor evaluado es el de Piñera 1, con la nota más alta. Y siempre los más mal evaluados eran Allende, Pinochet, Boric. Hoy día Boric está bastante más Más arriba, arriba. pero Kast partió casi al nivel de Pinochet, de mal evaluado. O sea, efectivamente la gente sintió una decepción muy grande porque igual Kast ganó con un porcentaje de votos impresionante, sacó el 58%, el más votado en toda la historia de la transición, o sea, del retorno a la democracia, Eso. pero la decepción fue así de rápida, así como sacó tantos votos, la decepción fue tremenda e instantánea. Claro, es que estamos también que hace rato sí en esto, ¿ah? Con una sociedad que se ve muy esquizofrénica, ¿ah? O sea, bipolar diría yo, no más que sí. Muy bipolar, porque un día la gente piensa una cosa y después inmediatamente, no, como dices tú, lo eligen con un alto porcentaje y le dan la espalda el primer problema. Entonces yo creo que también estamos con un electorado que tiene cero paciencia, o sea, déficit Sí, atencional, cero pongámosle con paciencia, cero sí, paciencia. Entonces, de cero verdad paciencia, sí. que el péndulo, o sea, la cosa, y pensemos que esto ya estaba con la Constitución, porque las dos elecciones demostraron lo mismo. Nos fuimos a un péndulo de izquierda en la primera asamblea y después, pum, nos fuimos al otro lado, al extremo, con los republicanos y nos quedamos con la misma Constitución Sí, bueno. impuesta Sí, bajo dictadura. sí, es que yo, mira, yo creo que cuando tú llenabas el estanque con 50.000 pesos y ahora te cuesta más de 70, claramente no estás contento. No, Nadie. ¿Mm? no. Claro. Claro, o sea, no hay Exactamente. el precio de la gasolina y en todos lados, ¿ah? Porque aquí en Estados Unidos Sí, en impresionante Estados Unidos también. igual. O sea, Trump está en el suelo. Si el problema es Sí. que el estar en el suelo no implica que los demócratas vayan a ganar la elección porque ha habido una cantidad, una manipulación. O sea, esto llamarle democracia ya estamos como en el filo. Yo creo que esto en un tirón más y se rompe, porque la Corte Suprema ha tenido algunos fallos que son francamente indefendibles del punto de vista legal. Y, por ejemplo, ahora la Corte Suprema de Virginia tiró para abajo se había hecho todo esto que se llama acá el gerrymandering, ¿no? Que David lo explicaba en algunos artículos, que esta cosa, esta figura súper como una salamandra que se hace, ¿no? Al tratar de cambiar los distritos para favorecer a uno u otro partido. Entonces, como los republicanos han abusado de esto, los demócratas pasaron en California uno y ahora trataron de pasar uno en Virginia, que le ganaba cinco escaños más y eso lo votó, lo sacó la Corte Suprema de Virginia, no la Corte Suprema Nacional, Federal. Pero eso es un problema porque significa ahora que los demócratas quedan en muy mal pie con un Trump con una aprobación, pero en el suelo, 30%, que eso para Estados Unidos es nada, o sea, realmente es una aprobación bajísima. Y así todo podrían aún mantenerse en el poder en la Cámara y en el Senado los republicanos. Entonces uno dice, cuando son minorías las que gobiernan, hay una distorsión de la democracia, porque en Chile, o sea, al filo de no ser democracia, porque en Chile uno puede quejarse de muchas cosas pero uno sabe que en la próxima elección los chilenos van a poder determinar el cambio que quieran. En Estados Unidos eso ya no ocurre, entonces de verdad que, Fíjate que hablando de bipolaridad, Lisa, me acordé de la elección en Inglaterra, porque Starmer, los laboristas, que habían claro. tenido una victoria tremenda, ahora tuvieron una derrota impresionante, pero además este partido ultraderechista de Reform UK, Ujú, que pasó de dos concejales, dos a más de 1.000 y tantos concejales. Es claro. una cosa impresionante. Es que a nivel Calculan que mundial, ahí está el próximo primer ministro, claro, es que esto es a Luis nivel Miguel Farage. mundial, es a nivel mundial. El Sí, problema que tenemos esta bipolaridad de los electorados es a nivel nacional, entonces, de verdad, o sea, a nivel, perdón, internacional, no es solamente en Sí, Chile sí, o en sí. Europa o en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, la verdad que es muy difícil
mantener fuerzas políticas por ninguna cantidad de tiempo importante, ¿no? Estamos en la política del péndulo de manera permanente. Así que, así que bueno, les dejo última ronda para que comenten lo que quieran y cerramos el podcast porque ya, ¿no? Creo que hemos cubierto más o menos lo que ha pasado en la Sí, semana. Así que si me quedó algo en el tintero, partimos, Nazario, contigo. ¿Alguna otra cosa sí. que quieras? No, mira, yo comentar cosas que veo en mi trabajo. Bueno, como saben, trabajo en la administración pública, trabajo en el MOP, y hay algo que está empezando a preocupar mucho a la gente internamente, digamos, a los funcionarios y funcionarias, y es que ya se viene hablando de los despidos masivos, y no tan solo en el MOP, sino que en todos los servicios públicos, ¿ya? Que es, yo creo que otra de las medidas fuertes que tienen que aplicar para poder lograr llegar al porcentaje, digamos, de rebaja que tiene que hacer dentro de sus presupuestos. ¿M? Entonces, yo creo que esa es otra patita que se va a venir enseguida cuando se empiecen a producir estos despidos, en que van a empezar a reaccionar los gremios, ¿ya? Y va a venir otro descontento que probablemente traiga nuevas movilizaciones, nuevas marchas, ¿ya? Y bueno, es algo que yo preveo que se va a dar ya en un corto tiempo. ¿M? Entonces es un tema que va a haber que tener en cuenta y que es de preocupación, porque el despedir gente masivamente en la administración pública es bastante delicado. ¿M? Sí, Bueno, y siempre. es un poco en parte de las promesas que tiene este gobierno de achicar el Estado lo más que se pueda. ¿M? Exactamente, Sí. apretarse el cinturón. Rolando. Claro, con esta ley que lo que va a hacer es quitar recursos, está claro que achicar el Estado va a ser casi una necesidad. Y entiendo que en junio debiera ser una fecha en la cual van a empezar a partir los despidos, y eso está Así más es. o menos, ya lo tienen establecido. Ahora, yo creo que también todos los ojos esta semana están puestos en la reunión que hoy día tienen, o sea, esta semana, entiendo que en unas horas más, tiene Trump con Xi Jinping. Vamos a ver qué es lo que pasa allí. Sorpresivamente llegó Trump con Elon Musk, aparte de otros jerarcas tecnológicos. Em, y vamos a ver qué pasa, porque se espera que algo pase allí con el tema de tierras raras, con el tema de Irán, la guerra en Ucrania. Putin saltó sobre la mesa y copó esta semana con el famoso misil nuevo que sacó, que le permite alcanzar 35.000 kilómetros de distancia, llevar varias ojivas nucleares indetectables. Aquí, mira, el hard power es lo que vale hoy día, y estos actores son tremendos. O sea, aquí lo que vemos es pura fuerza. Vamos a ver qué acuerdos pueden haber allí. Ojalá que sean acuerdos que finalmente nos puedan favorecer, porque si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, em, la recesión que vamos a tener, entiendo yo que la proyección que existe es que las reservas que hay de crudo en los distintos países no pasa a septiembre. Claro. Si, Sí, si llegamos a septiembre y el estrecho de Hormuz está cerrado, el shock económico mundial va a ser tremendo. sí, Así sí, que creo que ojalá por el bien de todos lleguen a acuerdos. sí, no, es cierto porque se podría venir una gran depresión, eso lo han dicho varios analistas económicos, y la gente que quiere viajar, que viajen, que viajen en estas fechas porque ya después del verano, como dices tú, es muy probable que las líneas aéreas comiencen a cancelar vuelos, ¿ah? O sea, eso se viene también porque ya no va quedando combustible para que los aviones puedan, digamos, viajar. Entonces vamos a empezar a ver paulatinamente cierre de rutas, cancelaciones de vuelos, así que de verdad que esto podría traer una desestabilización, como dices tú, a nivel mundial enorme. Así que lamentablemente no el panorama que tenemos en esta mesa de análisis no es muy bueno. Como dices tú, ¿hay alguna esperanza que la presión, digamos, a nivel mundial también termine en alguna negociación que permita que Irán abra el estrecho de Hormuz? Pero uno no ve tampoco que Irán tenga muchos incentivos como para llegar a ese punto, ¿ah? O sea, esto le ha beneficiado a Irán tener esto cerrado y Trump se ha puesto, lógicamente, lo que ahora dice es que a menos que haya una negociación que implique que prohibirle a Irán completamente el desarrollo nuclear, es como la piedra de tope, pero Irán dice que no. Entonces, de verdad que uno no ve por dónde esto podría tener una finalización pronta ni satisfactoria para Estados Unidos.
Así que, Nazario, Bueno, a ver, hay que ver ahí cómo se mueven las cartas a ese nivel, ¿ya? Cómo se va estableciendo el nuevo orden mundial, ¿ah? Eh, o desorden mundial, no sé. El claro, desorden. así como ¿Ah? vamos, es un despelote mundial, la verdad. Así Claro, que ¿ah? Exactamente. eso pasa cuando tenemos un líder como Trump que, o sea, en el fondo, al final, como decías tú, esto es una pelea como de perros Doberman, ¿ah? O sea, quién ladra, quién da el tarascón más fuerte? Porque entre Putin, Trump, Xi Jinping, y bueno, y la teocracia que hay en Irán, la verdad que la cosa no pinta muy bien. Pero bueno. Esperemos que nuestras predicciones no se cumplan y que esto tenga una solución pronta y las cosas puedan volver y no tengamos una recesión a nivel mundial porque sería de verdad bien desastroso para todo el mundo. Sí. Así que, bueno, esperamos que tengan una excelente semana. Nos encontraremos pronto ya nuevamente con algún diálogo regionalista que teníamos este ciclo que comenzamos con alcalde. Esperamos continuar luego con eso y, por supuesto, vamos a seguir con los análisis que tenemos, ¿no? A nivel político, nacional e internacional. Así que nos despedimos por este podcast y le agradecemos a Nazario también por habernos Gracias, acompañado. sí, gracias por la invitación. Espero seguir cumpliendo ahí mis funciones de diagramador más que de opinólogo, Oh, pero está ¿ya? bien que nos Porque acompañen, Nazario, se así me- que Sí, queda súper. invitado para volver. Perfecto, ya, pues gracias. ¿Mm? Buena semana para ustedes. Igualmente.